Muy bien, hermanos, estamos en la cuarta clase, ¿no? La introducción, sí, estamos en la cuarta clase. Y ya me pude conectar, así que ya los estoy viendo, a los que ya estén conectados. Gracias a Dios por los que están conectados. Quisiera empezar por una ilustración. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante que podrían pedir para alguien? Imaginémonos que, aunque esto es una realidad, pero solamente para ser un poco más ilustrativo, más visible, más entendible, imaginemos que Dios o Jesucristo se te pone delante de forma visible y te dice: pídeme lo que quieras para la persona que más amas y yo te lo daré para él. ¿Qué le pedirías? Muy bien. Si no es salvo, pero si es salvo, muchos de repente piensan que lo mejor que se le puede dar a alguien es que tenga todo lo que necesita: salud, dinero, amor, conocimiento, instrucción, fama. Pablo, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, nos enseña qué es realmente lo más trascendente y lo más importante, y lo que él, como alguien que ya hemos aprendido que tiene una identificación especial con la iglesia, ¿no? Él tenía una intimidad especial con la iglesia de Filipos por la historia que tenía con esa iglesia. Amaba a la iglesia y de su corazón amoroso sale lo que él es lo más importante, lo que más le pide a Dios, lo que para él es lo que anhela y lo que vuelca su corazón a Dios para pedirle por esa iglesia. Y esto, por eso lo hemos llamado la más importante petición. Pablo nos enseña con esta iglesia muy especial para él cuál es la más grande y la más valiosa posesión que puede tener un creyente en Cristo. ¿Cuál es la verdadera riqueza de un hijo de Dios? ¿Qué es lo más valioso, lo más trascendente y lo más importante que un creyente le puede pedir a Dios para otro? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y para eso vamos a leer Filipenses capítulo 1 desde el versículo 9. Filipenses capítulo 1 desde el versículo 9. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahí está la más importante petición. Pablo quiere que los filipenses sepan qué es lo que él pide, que no les pide para ellos prosperidad, no les pide para ellos números, no les pide para ellos éxitos humanos, glorias humanas, sino que para él lo más importante es lo eterno y lo trascendente, que es un amor, pero no un amor ingenuo, no un amor inmaduro, sino que un amor que crece en conocimiento y en ciencia. Y vamos a estudiar bien eso para que entendamos cuál es el deseo de Dios para nosotros como iglesia, el deseo que tiene Dios para ti como hijo suyo. Así que vamos a empezar primero haciendo una pequeña recapitulación para entrar en el contexto. Es precioso, es hermoso ver a Pablo cómo está tan identificado con esta iglesia. Hemos visto que esta iglesia para Pablo es especial, ¿no? Tiene una relación especial, una intimidad especial, un afecto entrañable. Y es por eso que cuando Pablo comienza dando gracias. Y si podemos hacer un paralelo, ¿se acuerdan en Colosenses? ¿Cómo empieza Colosenses? También empieza con una oración. Pero hay una familiaridad que hay con Filipos que no había con Colosas, ¿no es cierto? Hay una familiaridad. Y a continuación Pablo da las gracias por las siguientes razones. Si vemos el versículo 5, por lo primero que él
muestra que está agradecido es por la comunión. Hay algo en común que los une, una común unión. Y eso en común que los une, que hace que sean uno, es el Evangelio. Es una comunión, pero en el Evangelio. Así que, al contrario, a diferencia de cualquier comunión, porque en el mundo se puede tener comunión en un club social, ¿no es cierto? En el mundo se puede tener comunión en una barra, ¿no? Pero lo que diferencia a la iglesia de un club social, lo que diferencia a la iglesia de un grupo de amigos, lo que diferencia a la iglesia de cualquier grupo social es que la comunión en la iglesia es en torno al Evangelio, al avance, al anhelo, al sufrimiento, al padecimiento. Y dice, vuestra comunión es lo primero que agradece, porque esa comunión preciosa, que es una bendición para Pablo, por la cual dice, gracias Señor por Filipos, gracias por esta iglesia, gracias por esta amada iglesia, es una comunión que se ha gestado en el avance, en las vicisitudes que Pablo ha tenido que vivir y la iglesia también, por el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces eso nos hace también meditar que qué tan tú involucrado estás con el Evangelio, vas a estar igual de involucrado con tu iglesia. Estar involucrado con tu iglesia es estar involucrado con el Evangelio. Claro, si es una iglesia evangelista, ¿no? Si es una iglesia que vive para el Evangelio. ¿Ves como un regalo de Dios y estás agradecido por la comunión que Él te da en el Evangelio con tus hermanos? Claro, tú dices, si puedo reunirme con mis hermanos y tener un tiempo de jolgorio, de esparcimiento, pero qué precioso y qué íntimo es cuando nos unimos para trabajar, para orar, para el Evangelio, para compartir el Evangelio. ¿Es un motivo de gratitud para ti? Cuando vas donde Dios y le dices, Señor, gracias. ¿Por qué? Gracias porque tengo una comunión en el Evangelio con la iglesia en la que estoy. La segunda cosa por la cual Pablo agradece es, ¿por qué? Porque él está persuadido. ¿De qué está persuadido? Hemos visto la perseverancia de los santos la semana pasada, ¿no? Está persuadido que los que son de él van a perseverar, que el Señor los va a sostener hasta el fin, ¿no es cierto? Ese es un motivo también de gratitud por la seguridad de que Dios va a perfeccionar la obra en ellos. Entonces también nos podíamos preguntar, ¿no? ¿Es un gozo para ti tener esta certeza de los tuyos, de tu familia, de tus amigos? ¿Es un gozo para ti? Para Pablo era un gozo saber esto de los filipenses. La tercera cosa por la que agradece a Dios es porque los tengo, ¿no? En el versículo 7 dice, como me es justo, esto para mí es justo. No, esto no es una injusticia. Lo que yo estoy diciendo es válido, es lógico, es racional, es justo. ¿Por qué? Porque para mí, ahora que estoy en la cárcel, yo los tengo. Son míos, ¿no? Los tengo como parte de mis prisiones. Los tengo como parte, tengo el corazón lleno de ustedes. Porque la iglesia de Filipos, ¿por qué dice esto Pablo? ¿Por qué creen que Pablo en estos momentos dice, ustedes son como una posesión para mí de Dios? ¿Qué pasaba con Pablo y cómo la iglesia para él era un recurso, un apoyo, una dádiva de Dios? Muy bien, económico, sí, ¿no? Una de las formas de mostrar el amor de manera real es el apoyo económico, ¿no es cierto? Eso lo vimos en 1 Juan, ¿se acuerdan? Si tú dices que amas a tu hermano y le dices, anda, ve, no, yo voy a orar por ti, pero no estás dispuesto a dar, entonces el llamado es, amémonos de verdad, ¿no? Amémonos de hecho y en verdad, no solo de palabra. Sí, pero ¿qué más? ¿Solo lo económico será? ¿Recuerdan que la iglesia de Filipos acompañaba a Pablo cuando se fue a Corintio, Acaya? O sea, no solamente era económico, sino era compañía, era apoyo, era ir con él.
Y cada vez que Pablo necesitaba un descanso o necesitaba ir a recobrar fuerzas o necesitaba un lugar donde llegar, hospitalidad, ¿no? El recibimiento, un lugar donde lo recibían. Ahí incluso esperó a Timoteo, ¿no? Y ahí estuvo cuando hubo un atentado, ¿no? Quisieron matarlo. En vez de ir por el mar, decidió regresar por Filipos. Entonces era un lugar para él que era un recurso, una provisión de Dios. La iglesia de Filipos era para ánimo, era un alivio para el corazón de Pablo, era un recurso en medio de sus prisiones. Dice, los tengo en mis prisiones. O sea, cuando estoy en mis prisiones, piensen ustedes y me siento, qué bendecido que soy por Dios. Realmente, como Dios me llena de cosas tan significativas, y es sobre todo los hermanos en Cristo, ¿no? Que en las prisiones, y eso era algo muy común en la iglesia de ese tiempo. No sé si ustedes se acuerdan que compartimos, por ejemplo, lo que pasó con un obispo, Ignacio de Antioquía, cuando él fue llevado para el circo romano. En cada ciudad donde él se detenía, la iglesia llevaba una embajada a la cárcel a visitarlo, a animarlo, a consolarlo, sabiendo que él iba al martirio. Y esto era parte de la vida de iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿tú ves así a la iglesia? ¿Ves así a tus hermanos? Si tú te preguntas, Señor, ¿qué es lo que tengo? Dices, ¿los tengo a ustedes? ¿De verdad somos una posesión de gracia? Recuerden que Jesucristo mismo nos puso así, ¿no? Cuando dijo, no hay nadie quien haya dejado que no reciba 100 veces más. Y Pablo lo está diciendo, doy gracias, estoy agradecido por vuestra comunión, una comunión en el Evangelio. Estoy agradecido porque sé que ustedes perseverarán por la obra de Cristo. Estoy agradecido porque los tengo. Y estoy agradecido, por último, en el siguiente versículo, porque son participantes conmigo de la gracia. Son participantes. No sé si ustedes han escuchado de esta experiencia que tuvo David, este evento, esta historia que tuvo David con los amalecitas. Él había regresado de una batalla. David había regresado de una batalla, de haber peleado y haber vencido, ¿no? Con todos sus 600 hombres, ¿no? Tenía su pequeño ejército. Y cuando regresa, los amalecitas habían llegado a su ciudad y habían destruido la ciudad, la habían quemado y se habían llevado prisioneros a las mujeres y a los niños y a los hijos de todos sus soldados. O sea, los 600 soldados llegaron y vieron eso y quisieron agarrar y apedrear a David, ¿no? Por tu culpa. Nos fuimos siguiéndote y cuando hemos regresado, todos se los han llevado. Y se pusieron a llorar, dice que estuvieron llorando horas de horas. Entonces David, todo apesadumbrado, dijo, ¿y ahora qué hago, no? Y consultó al Señor. En esos momentos el medio por el cual consultaba al Señor era tirando el Turing y el Puring, ¿no? Y le dijo, Señor, voy, porque estamos cansados, estamos con la moral baja, voy a tratar de salvar a mi esposa y a mi familia, a la familia de todos mis soldados. Y el Señor le dijo, anda porque yo los entregaré en tu mano. Entonces David se va y más o menos a la mitad del camino, 200 de sus hombres dicen, ya no podemos seguir, estamos muy cansados. Así que los deja los 200 con el bagaje y solo 400 siguen el camino. Y encuentran pues a todos los amalecitas pues que se estaban emborrachando, estaban totalmente desprevenidos, estaban celebrando y los agarran desprevenidos y los destruyen, ¿no? Y los vencen y recapturan a todos, recuperan y salvan a sus familias y no solamente eso, sino que adicional a eso obtienen un gran botín. Y cuando regresan, se encuentran con los 200 y los 400 que habían ido a pelear con David le dijeron, oye David, esto
ellos no se lo merecen. Ellos no han peleado con nosotros. Y David dijo, cuidado, ¿no? Que Dios los está escuchando. No es justo lo que ustedes están diciendo. Porque tanto el que se queda con el bagaje merece igual paga del botín, participar igual del botín que el que va a la guerra. Y eso quedó como ley. ¿Y por qué les digo esto? Cuando Pablo dice, ustedes son participantes conmigo, es una manera de ilustrar cómo el que va llevando el evangelio, Pablo que iba a predicar a las ciudades, que iba a compartir el evangelio, el que comparte, el que va, el que hace la obra, es tan participante de el gozo, de la acción de gracias, como el que participa con él intercediendo, orando, como el que participa con él animándolo, como el que participa con él viniendo a orar, ¿no? Como el que ora en su casa. ¿Por qué? Porque hay una identificación. Pablo dice, os ruego que oréis por mí para que se multipliquen las acciones de gracias, porque cuando nosotros después vemos cómo Dios se glorifica con los frutos, al haber nosotros participado en la oración, participamos del gozo, crece nuestra fe, somos edificados. Al final todos participan. Y Pablo está diciendo, ustedes también son participantes. Las recompensas, los gozos, los sufrimientos también, las pruebas, las satisfacciones, ustedes las están viviendo conmigo. Yo estoy en la cárcel, pero ustedes es como si estuvieran presos conmigo. Así que yo no solo me fortalezco en paciencia, sino que ustedes también crecen en paciencia. Todo lo vivimos juntos. Juntos también recibíamos las recompensas, las acciones de gracias. Si yo estaba agradecido y les transmitía mi gratitud, ustedes también estaban agradecidos y se gozaban conmigo. El perfeccionamiento en la fe. Yo pasaba por dificultades, ustedes me apoyaban orando y cuando les transmitía la obra del Señor por medio de sus oraciones, ustedes también se gozaban conmigo. Para Pablo pensar así de una iglesia tan identificada con él en el Evangelio dice que era lo justo. Vamos a ver Filipenses 1, 28 y 30. Filipenses capítulo 1, 28 y 30. Ya a ver, quiero ver si alguien me puede ayudar acá leyendo. ¿Está en su material? No está en su material, ¿no? ¿Sí está? No, el pasaje no está. Creo que tienen que abrir sus Biblias, hermanos. ¿Sí está? A ver, Filipenses 1 del 28 al 30. Que para ellos. Ajá. Vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, dice, teniendo el mismo conflicto que ustedes ven en mí. O sea, ustedes están teniendo el mismo conflicto, están padeciendo o están pasando por las cosas como yo. Por eso dice, por eso es justo que yo piense eso de ustedes. Por eso para mí es justo que yo los vea como participantes junto conmigo. Porque ustedes no están en sus casas viviendo una vida religiosa, sino que están conmigo padeciendo, están conmigo intercediendo, están conmigo participando. Y es un beneficio, por supuesto, para ustedes, ¿no? Dice, pero también para mí. Entonces, todo esto hace que Pablo esté agradecido. Y de esa gratitud que sale, entonces, ahora, como estoy tan identificado, tan lleno de amor por ustedes como iglesia, mi petición, que quiero que ustedes sepan, lo más valioso para mí, lo que para mí es la principal posesión, lo que yo principalmente deseo para ustedes es esto. Y esto es lo que pido en oración. ¿Qué es? ¿Son cosas materiales? ¿Son éxito, reconocimiento? Es que ese amor que los filipenses te están demostrando cada día, que no es un amor, como hemos dicho, que no es solo una comunión basada en una amistad.
no es solamente una comunión basada en una reunión social. O sea, no solamente van a hacer vida social a la iglesia. No solamente van, ¿por qué? Porque tienen conexiones sociales, tienen amigos, tienen familiares en la iglesia. Sino que la base de la comunión que tienen ustedes es que ustedes tienen una comunión que se centra en el evangelio. No es un amor filio, nada más, humano, de amistad humana, sino es el amor sobrenatural que Dios ha derramado en sus corazones, que viene de Dios. En base, esa es la base, a esa comunión, ese amor yo creo que abunde más y más. Pero no solamente un amor que abunde más y más, que nos acerque más, que nos identifique más, sino que la necesidad es que esa comunión sea una comunión con crecimiento. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia de Filipos en especial necesitaba que su amor crezca en ciencia y conocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Dime, ¿quién me ha dicho algo? ¿Por qué la iglesia de Filipos necesitaba crecer en ciencia y conocimiento? Porque el anhelo de Pablo, la petición de Pablo es la necesidad de que crezca su amor más y más, pero que no se quede en un solo sentimentalismo, emocionalismo, que no sea solamente amor, sino que sea un amor que crezca en algo. ¿Cuál es? Para que sean irreprensibles ante Dios, por supuesto, eso es lo que vamos a ver más adelante, sí. Pero la iglesia de Filipos en especial, vamos a ver ahora que tenía tres necesidades fundamentales, tres necesidades especiales por el contexto. Y es por eso que se necesita que haya una comunión y que haya amor, sí, por supuesto que es necesario que haya amor. Amados unos a otros fraternalmente, ¿no? No dejéis de congregaros, ¿por qué? Para que puedas crecer en amor, ¿no? Pero ¿cuál es la necesidad? Que ese amor no se quede como un amor simplemente de emoción, que no solamente sea un amor de sentimentalismo, sino que sea un amor que se desarrolle en un crecimiento en ciencia y conocimiento. Y si entendemos el contexto de Filipos, vamos a entender que Dios no llama a la iglesia que solamente sea un lugar donde todos tengan afecto, sino que sea un amor junto con la verdad y un amor con conocimiento, con discernimiento, con ciencia. Dios no quiere un amor simplemente de emociones. Dios quiere un amor basado en la verdad, y para eso el amor tiene que estar creciendo en conocimiento de la palabra. Y miren los problemas que tenía Filipenses, por ejemplo. El primer punto, para evitar los errores doctrinales, que había el riesgo en Filipos. ¿Había el riesgo en Filipos de errores doctrinales, sí o no? Sí, a pesar de ser una iglesia tan preciosa. ¿Qué pasa si hay un amor sin ciencia y conocimiento? ¿Pueden haber errores doctrinales? Sí, ¿no? Ese amor no debía quedar en la inmadurez. O sea, Dios no quiere un amor inmaduro. No debían ser niños llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No debían ser amorosos niños en la fe a los que hombres malintencionados o sinceros, pero indoctos, puedan trastornar su fe, puedan llevarlos cautivos, puedan hacer mercadería de ellos. Pablo, por supuesto, está bien el amor, pero la voluntad de Dios es un amor donde puedan ustedes tener las defensas y los argumentos para no caer justamente en estos peligros. Miren Filipenses 3.2, por ejemplo. Filipenses 3.2. ¿Quién lo puede leer? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Muy bien, entonces, si una iglesia enfatiza el amor y el amor y el amor y solo el amor,
Y no enfatiza el discernimiento, el conocer la doctrina, el saber la verdad. O sea, que sea un amor, está bien, que abunde, pero que abunde en esto. ¿Qué es lo que podía pasar con Filipos? Que vengan estos perros, no, así les llaman, ¿no? Yo no estoy, por si acaso yo no es mi, no es el adjetivo, yo no lo estoy poniendo. Y es interesante saber por qué. ¿Saben por qué les llama perros acá Pablo? Bueno, esto ya vamos a llegar más adelante, ¿no? ¿Saben por qué le llama perros acá Pablo? O sea, los judíos, sobre todo los fariseos, los judaizantes, tenían una imagen, ¿no? Ellos creían que cuando venga el rey, ¿no? Cuando venga el Mesías iba a sentar con todos los judíos de raza, o sea, los de pura cepa, en la mesa del banquete, con el rey, y lo que caiga de la mesa de ese banquete iba a ser lo que iban a comer los perrillos. Le llamaban los perrillos a los gentiles prosélitos, ¿no? O a los gentiles que de alguna manera se asocien y se unan al reino. Entonces ellos iban a comer lo que caiga de la mesa, las migajas que caigan de la mesa. ¿Se acuerdan de un pasaje donde alguien le dijo esto a Jesús? ¿Se acuerdan? Una mujer, ¿no es cierto? Le dijo, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa, ¿no es cierto? Estaba usando esta forma de pensar de los judíos. Pero Pablo dice, no, al contrario. Los verdaderos perros son los que están tratando de judaizarlos, de someterlos a un falso evangelio, ¿no? Evangelio por obras. Y Pablo lo que quería es, si ustedes solo enfatizan el amor y la tolerancia, y que entonces van a correr peligro de que vengan los perros y los terminen haciendo cautivos a través de las ordenanzas de la ley. Terminan judaizándolos. Y como yo los amo con un verdadero amor, yo no creo que se queden en amor, pero con un conocimiento así. Porque si se aman con un conocimiento así, vienen los legalistas, les imponen ese legalismo y al final terminan más bien causando contiendas y va a haber falta de amor. Otro problema, por ejemplo, Filipenses 3:18. Miren cómo Pablo lo expresa. A ver, ¿quién lo puede leer? Filipenses 3:18. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Muy bien, entonces hay otro riesgo más también, Filipenses. No quiero que solamente enfaticen el amor y crezca el amor, sino que crezcan en conocimiento y de verdad en ese amor. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos, yo ya se los he dicho muchas veces, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y es necesario por eso que crezcan también en conocimiento y en verdad. Podría haber el riesgo de amar con un sentimentalismo inmaduro, de tal manera que incluso a los enemigos de la cruz de Cristo los acepten dentro de la iglesia, les den la bienvenida, les presten el púlpito y como los amamos, todos vengan y hagan lo que quieran, ¿no? Podría haber ese problema, pues. Tiene que crecer el amor en discernimiento. Amor sí, pero con discernimiento. Segundo problema que había en la iglesia, que también era necesario que el amor crezca en conocimiento. Filipenses 4:2. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Era una iglesia llena de amor, es una iglesia muy identificada con Pablo, pero a pesar de eso, Filipenses 4:2, ¿qué pasaba? A ver, ¿quién lo puede leer? Víctor, ¿puedes leer? Luego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido en el Señor. Muy bien. Habían contiendas, ¿no es cierto? Había, por lo menos en una pareja de mujeres, una contienda. Una pregunta, un amor con conocimiento y ciencia, ¿cómo ayudaría a estas contiendas en la iglesia? Porque había amor, que su amor abunde más y más, pero cuando hay un amor con madurez, con entendimiento, con conocimiento, estos problemas se resuelven con la madurez justamente. ¿Cómo sabemos cuando una iglesia es madura en la fe? Cuando sabe mucha
mucha doctrina, mucha información. ¿Cómo se ve que la iglesia es madura? Porque una cosa es saber acá, como un ejercicio meramente intelectual, informativo, y otra cosa es bajarlo acá y vivirlo por los frutos. Y uno de los frutos es, si en una iglesia para habiendo contiendas todo el tiempo, si en una iglesia hay resentimiento entre los hermanos o entre los asistentes, porque no necesariamente todos son hermanos, si en una iglesia hay falta de perdón, la gente está incómoda unos con otros, no se pueden ver, no se pueden cruzar, hay enemistades, entonces esa iglesia es carnal e inmadura. Puede estar llena de gente, puede tener muchos estudios, pero la madurez se ve por los frutos, por cómo la iglesia está aprendiendo a superar justamente en esa humildad, en ese trabajo en el carácter de uno, esas contiendas, esas reprensiones, esos entendidos, esos malos entendidos, ¿no? ¿Cómo manifiesta la disciplina eclesiástica? Hay esa avidez, hay esa apertura para que un hermano se acerque a otro y le diga, oye, tú has pecado en esto contra mí, te lo digo con amor, pero hay esa libertad. ¿Se está aplicando la palabra? ¿O hay murmuración, hay chisme y hay resentimientos? Y llega la disciplina hasta el final si tiene que llegar. Entonces también para evitar contiendas, evitar divisiones por problemas de carácter, era importante que ese amor no solo se quede un mero sentimentalismo, sino que crezca en conocimiento y crezca en ciencia. Tercer problema que había en la iglesia, Filipenses 1:28. Entonces, ¿cuál es el primer problema? ¿Se acuerdan, hermanos? Errores doctrinales. El segundo problema, divisiones, contiendas. El tercer problema, las persecuciones. Filipenses 1:28, ¿quién lo puede leer? A ver, Miguel. ¿Tienes el material, Miguel? Filipenses 1:28. Amén. Entonces, la tercera necesidad de la iglesia de Filipos, y en realidad de todas las iglesias, ¿no? Es, si no estamos capacitados, entrenados y con conocimiento bíblico, vienen las persecuciones y podemos tropezar. Es necesario que la iglesia crezca en conocimiento. ¿Por qué? Porque hay falsas doctrinas, porque hay en medio de una vida entre hermanos en el ministerio, hay distintas circunstancias que necesitamos ser maduros en la fe. Y también, ¿por qué? Porque hay las presiones del mundo constantes por la vida cristiana. Así que no es la voluntad de Dios, hermanos. Dios no quiere que una iglesia solo amor, amor, amor y no doctrina y no conocimiento. Porque un amor, amor, amor sin doctrina y conocimiento se vuelve un club social. De ahí viene la falsa doctrina si lo aceptan todo. De ahí vienen las divisiones y contiendas y comienza a haber problemas no resueltos en la iglesia. Y de ahí vienen persecuciones y los hermanos comienzan a tropezar en la fe. Es importante, dice, para mí lo más valioso, yo quiero que ese amor abunde en conocimiento y en ciencia. Y es lo mismo que quería para los colosenses, ¿sí o no? Así que anhelamos que esto lo entiendan todas las iglesias y sepan que no solo se debe enfatizar amor, 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 y eso ya suena a otra cosa, ¿no? Sino que también hay que crecer en ciencia. Y esos son los dos componentes. Ahora vamos a ver los dos componentes. Hemos visto la necesidad, 3 motivos, y ahora vamos a ver los dos componentes. Tienen que crecer en ciencia y en conocimiento. ¿Qué es ciencia? Cuando dice Pablo en ciencia, ¿qué es ciencia? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es ciencia? Lo que el hombre investiga ahí. Ya, eso es la ciencia, pero las ciencias biológicas, las ciencias naturales, ¿a eso se refiere?
¿Ya? Bueno, aquí está, ¿no? ¿Se acuerdan de la palabra epignosis? ¿Sí? ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan? Está en el, bueno, verdad, ¿no? ¿Para qué les pregunto? La próxima lo voy a poner en blanco. Bueno, hermanos, esto quiere decir que el conocimiento tiene que encarnarse. Por el poder del Espíritu Santo, esa información tiene que llegar a vivirse. O sea, tienes que tomar una decisión, porque estás escuchando, pero lo aplicas en tu casa, lo vives realmente. Estás lleno de conocimiento, pero hay un cambio en tu vida diaria, y eso es por el poder del Espíritu Santo. Ese conocimiento que va moldeando tus acciones, o sea, después de agarras la mente, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Es la mente de Cristo, los pensamientos de la mente de Cristo los comienzas a pensar tú ahora, que lo estamos estudiando. Entonces, si tú lo captas y se queda ahí y no lo encarnas, después eres como alguien que te has visto en un espejo y después te olvidas, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios es como un espejo. Si tú ahorita estás viendo la palabra de Dios y de ahí te vas y no lo vives, entonces te has engañado a ti mismo. Has perdido tu tiempo y no has llegado a obtener el fruto que viene también justamente del proceso de santificación que obra también con una decisión personal de que tú dejes que el Espíritu Santo te fortalezca, manteniéndote en la gracia. Así que si esto lo vuelves acción y decides llegando a tu casa, ahora lo aplico, después se vuelve hábitos y después transforma tu carácter, transforma tu ser. Ese es epignosis, es conocimiento que no es solo informativo, que no es un mero ejercicio intelectual muerto, sino que solo trae orgullo religioso y celos sin ciencia, sino que es un conocimiento que te identificas y lo encarnas y lo llevas a la práctica y te redarguye, te transforma, y cada vez que ves esas prioridades se enciende tu corazón porque lo has entendido. Y cuando adoras a Dios, como has entendido mejor la palabra de Dios, adoras con más entendimiento y te gozas más. Y cuando hay una dificultad, como ya esto lo has encarnado, te mantienes en fe y en paciencia y te gozas en medio de la dificultad. Esa es la epignosis. Pero no solo en ciencia, en epignosis, que es un adquirir de la mente de Cristo. Vas adquiriendo la mente de Cristo, sino también en todo conocimiento. Y aquí es importante, hermanos. O sea, nuestro amor tiene que crecer en discernimiento, en buen juicio, que juzgues. No, pero el que juzga, no se puede juzgar, no se debe juzgar. Pero justamente este vocablo en griego habla de eso. El que escucha y juzga todo. Juzga. Que sean dóciles. O sea, lo que está Pablo diciendo acá es, sí, el amor, tiene que haber amor, tiene que haber esa docilidad, tienen que ser nobles, tienen que ser humildes, pero no tienen que ser manipulables, no tienen que ser ingenuos. No tienen que ser que cualquiera venga y abuse de ustedes y sean necios, sino que tienen que ser personas que tengan ese discernimiento para poder captar cuando alguien está queriendo desviarlos, cuando alguien le está diciendo algo que no es. Romanos 16, 19. A ver, ¿quién lo puede leer? Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy bien, dice, pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Están leyendo ahí, no, hermanos? E ingenuos para el mal. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Esta es una referencia a una frase que dijo Jesús. Mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Cuando dice, quiero que seáis sabios para el bien, o sea, cuando ustedes han discernido, y esa es la verdad, ¿por qué?
porque como lo debería han confirmado con la palabra de Dios que lo que se han dicho no es un cuento, no es una aplicación propia o no es el orador o el falso maestro está tratando de hacerle decir a la Biblia lo que él quiere, y ustedes lo han encontrado en la palabra, entonces es la verdad. Entonces, si esa es la verdad, eso ustedes aplíquenlo, sean obedientes, sean sabios para discernir y encontrar lo que es bueno. Y esto no quita que seamos mansos y sumisos a lo que hemos discernido, que es la verdad de Dios. Pero cuando dice ingenuos para el mal, quiere decir que entonces cuando ya encontraron que esa es la verdad, entonces ahí ya no sean astutos para esquivar la verdad y no cumplirla, sino esa verdad que ya la han discernido que es, tienen que obedecerla, tienen que acatarla y vivirla. Pero hay que, primero un proceso, ¿no? Intelectual, de conciencia delante de Dios. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es, crezcan en qué, sean dóciles, sean sumisos, pero no sin antes haber discernido si eso es la verdad. O sea, no sean dóciles con todos, no sean sumisos con todos, ni sean dóciles ni sean sumisos con todo lo que escuchen, sino primero hagan un proceso de comprobación con la palabra. Primero de Juan 4:1. Ajá. Muy bien, probad los espíritus. Juan les dijo, ¿no? Amados, no creáis a todos, no sean crédulos, sino prueben. A eso se está refiriendo Pablo acá con su amor crezca en conocimiento. O sea, amen a todos, reciban a todos, pero escúchenlos y disciernan. No sea un amor ingenuo, no sea un amor que todo lo escucha y todo lo acepta. Prueben los espíritus. Quiero que crezcan esto, filipenses, yo los amo. Estoy tan agradecido a Dios por ustedes, filipenses, realmente me identifico con esta iglesia, por eso es que quiero que tu amor no sea un amor que acepte todo, no sea un amor ingenuo. Hechos 17:11, y ese es el modelo, ¿no? El modelo, por excelencia de cómo debe ser un cristiano con todo lo que escuchas. Hechos 17:11, ¿qué dice? Miren, la nobleza de espíritu, muy en contra de lo que se piensa, que es el que, sí, todo lo que me dicen yo lo acepto. La nobleza de espíritu es el que lo recibe con toda solicitud, escudriñando, para ver si estas cosas realmente que me han dicho son así o no. Ese es el noble. El noble es el que, ya, a ver, espérame. Sí, así es. Y en eso, sea ingenuo para el mal y viva esa verdad. Y no trate de escaparse de esa verdad cuando ya ha discernido que es la verdad. Entonces, hermano, lo que está diciendo aquí Pablo es, estoy preocupado, hay falsos maestros por ahí. Los amo, estoy identificado con ustedes. Ustedes tienen un amor increíble, pero mi mayor posesión, lo más valioso que ustedes pueden tener es que su amor crezca así. Que sean personas que sean difíciles de engañar, que sean personas que sean juiciosas, que juzguen todo. Aquí tenemos que entender, hermanos, que hay un mal entendimiento de ese pasaje donde Jesús dice, no juzguéis y no serán juzgados, ¿no es cierto? Porque ahora se usa eso para, no podemos juzgar, no podemos juzgar, no podemos juzgar. Porque Jesús está diciendo eso en medio del Sermón del Monte y justo acababa de hablar de los que miraban solo lo malo en los demás y no se miraban ellos mismos. Está hablando más de una actitud del que no se ve a sí mismo y solo ve lo malo de los otros. Porque después Jesús mismo dice, juzgad con justo juicio. Entonces, eso es ser noble, eso es ser un amor que crece en ciencia y conocimiento. La palabra te está transformando,
y tú vas creciendo en discernimiento y alguien se te para adelante y te dice algo y tú al toque detectas, esto no está bien, esto sí, así que lo vivo y lo aplico y lo obedezco. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué va a pasar con la iglesia de Filipos? ¿Cuál es el gran galardón? ¿Cuál es la meta? ¿No? Tremendo, miren, el propósito, para que aprobéis lo mejor. Entonces, ¿para qué debe el amor de los filipenses crecer en ciencia y en todo conocimiento? ¿Para qué? Para que puedan aprobar lo bueno nomás, lo mejor. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata de esto es bueno o es malo. No, se trata, esto es bueno, sí, pero esto es mejor. ¿Se entiende? Y eso solo se obtiene cuando conoce la voluntad de Dios por medio de su palabra. Entonces, ya, a ver, pastor, ¿está mal que me vaya a una fiesta con unos amigos y... No está bien. Pero me es lícito si... Bueno, ¿tú qué estás buscando? ¿Lo que es lícito, lo que puedes hacer, o estás buscando lo mejor? Porque si tienes dos opciones, tú tienes que escoger no lo bueno, sino lo mejor. Y si hay dos cosas mejores, busca lo excelente. Y eso es lo que está diciendo, que es como una progresión, porque la palabra ahí, que busques lo mejor, es una palabra de diáferos, es la palabra. Y quiere decir ir superar de más a más. O sea, ya deja los juegos de niños. Ya deja de buscar si esto es permitido o no. Ya no vivas para lo que se te permite o para lo que te es lícito. Vive para lo mejor. Y de lo mejor busca lo excelente. Y si tienes un segundo de tu vida, inviértelo en lo excelente. No en lo que es bueno, sino en lo excelente. Eso es lo que... A mí no sé si ustedes conocen la historia de Jonathan Edwards. Me llama mucho la atención, me entusiasma mucho cómo él hizo un día una carta con 70 resoluciones para su vida. Jonathan Edwards fue un tremendo predicador, predicó un mensaje que se llamaba Pecadores, hermanos de un Dios airado. No sé si lo han escuchado, bueno, ya lo tradujeron, lo pueden escuchar, búsquenlo, Pecadores, hermanos de un Dios airado. ¿Por qué esta predica es tan importante? 7,000 personas se convirtieron en el Reino Unido. Fue el inicio de un gran avivamiento con este mensaje. O creo que fue en Escocia. En Estados Unidos fue. Bueno, este mensaje es el más famoso de la historia. Y lo predicó Jonathan Edwards. Y él escribió, miren, o sea, nosotros tenemos que entender su vida, porque esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Lo que Dios hizo con él, pero hubo toda una historia detrás. De las 70 resoluciones, una de ellas, y ustedes busquen en internet, 70 resoluciones de Jonathan Edwards, para que vean lo que es un hombre que es apasionado así. Él pone esta resolución: resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable que sea posible. O sea, si tengo un minuto y puedo hacer esto, y esto, y esto, escojo lo que más redituable sea para mí. O sea, escojo lo excelente. Lo excelente. La palabra es esa en griego, ¿no? Ir avanzando hacia cada vez aprender a escoger lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Si vives así, si dejas que el Espíritu Santo haga esta obra y comienzas a vivir así, en vez de desperdiciar el tiempo, en vez de desperdiciar tu vida, entonces vas a vivir una vida, dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Sinceros e irreprensibles. Esta sinceridad viene de justamente el que como tú sabes que has invertido bien tu vida, que estás viviendo en una consonancia, estás siendo consecuente, tu vida espiritual y tu vida diaria, entonces no hay hipocresía en ti. Hay esa buena conciencia. Por lo tanto, vives una vida de sinceridad. Eres sincero e irreprensible, que tiene que ver justamente con que
tu carácter, aunque no es perfecto, pero lo estás trabajando, estás mortificando tu carne, y se ve justamente ese fruto en tu vida, de tal manera que la gente no te puede señalar. ¿Por qué? Porque sabe cómo Dios está transformando tu carácter. ¿Para qué? Para el día de Cristo. Porque hay un juicio para los cristianos. ¿No? ¿Sabían, hermanos? Hay un juicio también para los cristianos. Es un juicio donde vamos a poder nosotros ver si hemos aprovechado bien el tiempo, si hemos aprovechado bien nuestra vida cristiana, si hemos recibido las recompensas o si hemos edificado sobre heno o hojarasca. Versículo 11. ¿Cuál es este propósito? No solamente que seáis sinceros e irreprensibles, sino que también seas lleno de fruto de justicia. Así que no solamente tiene que ver con, no, este es mi corazón y yo en mi corazón con Dios. No solamente tiene que ser sinceros, porque sinceros puede decir, ¿tú eres sincero? Sí, yo soy sincero. No, tú no eres sincero. No, ¿cómo me juzgas? Tú no puedes ver mi corazón es sincero delante de Dios. No te puedes meter con mi corazón, ¿no? Pero cuando habla de frutos de justicia, y es algo visible, palpable, que no puedes esconder. Por sus frutos los conocerás. Así que no solamente un tema interno, íntimo con Dios en la soledad cuando nadie te ven, sino un tema que se aprecia, se ve. Fruto de justicia. Fruto de justicia. Esta es la más grande posesión del creyente. Esto es lo que más anhela el cristiano. Todo lo demás, comparado con esto, para el cristiano es basura. Cuando el cristiano dice todas las bendiciones espirituales en Cristo, está hablando justamente de una vida así. La pregunta es, ¿vives para esto? ¿Esta es realmente tu vida? ¿Eres una persona que está creciendo en discernimiento? ¿Es una persona que estás creciendo en conocimiento que te transforma? ¿Es una persona que se ve en los frutos de Dios en tu vida? ¿Se ve que la gente puede percibir en ti cómo tu corazón es irreprensible, lleno del fruto de justicia? ¿Que cualquiera puede ver frutos en ti? Evidencias palpables de que el amor de Dios transformándote es real, su fidelidad, tu carácter es de bendición, tu ministerio es probado y aprobado. Bueno, si hay algo de esto, Pablo termina con esta expresión. Todo esto se produce por medio de Jesucristo, de tal manera que todo es para la gloria y alabanza solo de Dios. O sea, así nosotros, con todo lo que podamos, llegamos a vivir una vida así, al final no es por nosotros. Es solo porque Jesucristo está interviniendo y eso, por eso, solo glorifica a Dios. No nos llenamos de orgullo religioso, no nos sentimos nosotros los que hemos creado esto en nosotros, sino que todo es para glorificar a Dios. Termino con esto, hermanos, en conclusión. La gracia de Dios nos dio el amor de Dios, pero no para quedarnos en un amor ingenuo, inmaduro, que todo lo crea, que todo lo acepte, que todo lo tolere y que todo se lo trague, ¿no? Sino para un amor que crezca en conocimiento de su palabra y de carácter, y un amor que sepa discernir, un amor que produzca frutos visibles para los demás y un amor que glorifique a Cristo. Si nuestro amor no es así, no va a glorificar a Cristo. Cuidado de convertirnos en un club social, cuidado de convertirnos en algo donde solo venimos por las relaciones sociales, porque nos sentimos bien entre amigos, y no ser un lugar donde se está creciendo en la verdad, en discernimiento, para saber cómo aceptar y qué rechazar, y donde no
se están viendo frutos de cambios visibles de carácter. Porque si no pasa eso, es un mero club social. Y no es la voluntad de Dios. Solo amor, amor, sin esto de acá. Vamos a orar para terminar.